César Ulloa Tapia, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Ecuador, especialista en Ciencia Política, magíster en Ciencias Internacionales, Universidad Central del Ecuador, y magíster en Gerencia Cultural de la Red UREL-UTE, licenciado en Comunicación Social, consultor y asesor de entidades públicas, privadas y del tercer sector en temas de comunicación, política e investigación social, docente de posgrado y pregrado en metodología de la investigación, ciencia política y comunicación. Ha publicado libros y artículos científicos en revistas indexadas internacionales y nacionales, editorialista de medios impresos en Ecuador, también como docente a tiempo completo e investigador de la UTLA. A continuación realizaremos la entrevista. Hablaremos sobre el multilingüismo. Para hablar acerca del multilingüismo nos tenemos que remitir a la conformación de las Naciones Unidas, pero específicamente al triunfo de los aliados y la conformación del Consejo de Seguridad. ¿Por qué razones? Porque una de las cosas que impone los lenguajes que son considerados como la corriente principal en el mundo es a partir de los países dominantes. Entonces, para ponerte un ejemplo, quien estudia relaciones internacionales necesariamente tiene que hablar los idiomas que en Naciones Unidas son considerados como los más importantes. ¿Estos idiomas cuáles son? Indudablemente el inglés, estamos hablando del francés, estamos hablando del español, estamos hablando del ruso y se podría decir en la actualidad del mandarín. Pero ya te digo, esto no es una moda, es una tendencia que viene desde 1946-47, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y los organismos internacionales deciden que hay idiomas universales y por lo tanto quienes en ese momento y hasta la actualidad quieren ser académicos necesariamente tienen que por lo menos dominar 2 de estos. Ahora, habría que considerar algunas cosas. La primera, que el inglés es el lenguaje más importante en la medida que la producción científica se produce, está escrita y se lee en inglés. Luego, diría en menores proporciones en francés, en alemán, italiano, mandarín y tal vez japonés. Entonces, eso es el multilingüismo. Primero tiene una entrada de relaciones internacionales y luego eso evidencia un predominio en cuanto a la conformación de un mundo también con ciertas hegemonías de corte cultural. Perfecto. ¿Podemos hablar algo sobre el multilingüismo en los negocios? Ya. Hay un mito en la actualidad que mucha gente reitera sin mucho conocimiento de causa, y es que a partir de la emergencia económica de China y su posicionamiento en la economía como la potencia número 1, mucha gente creyó que era indispensable y hasta cierto punto de vista obligatorio aprender mandarín. Eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque los chinos para hacer negocios aprenden inglés. Entonces, el multilingüismo en los negocios sigue siendo se sigue determinando un predominio del inglés, aun cuando existe economías que no necesariamente son de corte anglosajón, que son predominantes como la China, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué sucede con el multilingüismo y sus aplicaciones en el mundo laboral y en la academia? Bueno, en la academia es predominante el idioma inglés. Incluso las potencias que tienen una mayor producción científica para entrar a disputar niveles de impacto en la publicación de revistas lo hacen en inglés. Y en el mundo de los negocios yo diría que es el inglés. Eso no, indudablemente eso no excluye. Por ejemplo, si hablamos de América, ¿no es cierto? De América yo diría que hay una emergencia enorme de aprendizaje del portugués y también de la gente que vive en Brasil aprendiendo español. Yo diría que también el español termina siendo un idioma muy importante. ¿Por qué razón? Porque se podría decir, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, antes la gente iba a aprender inglés, ahora en cambio, cuando uno va a cualquier ciudad, hablan tranquilamente el español. Y además, la colonia española, por ejemplo, ha sido bastante determinante en las elecciones presidenciales, como fue la última elección de Obama y no se diga la última elección de George Bush hijo. Perfecto. ¿Crees que existen idiomas estrellas? Yo no diría que hay idiomas estrellas. Yo creo que hay idiomas de mayor
adaptación independientemente de los niveles culturales idiomáticos que existen. O sea, por ejemplo, es más fácil que una persona que vive en Rusia aprenda inglés que aprenda mandarín. ¿Por qué razón? Primero, por el alfabeto. Segundo, porque tú, por ejemplo, para aprender mandarín tendrías que aprender dibujar, no escribir de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces hay idiomas que son más fáciles de adaptarse por la facilidad que existe en el aprendizaje. Además, recordemos que el inglés es un idioma elemental, más complicado es el español. Por otra parte, para quienes somos latinos, es mucho más fácil entender y aprender las lenguas que vienen de las lenguas romances del latín. Hablo yo del italiano, hablo del portugués, del francés. Pero insisto, o sea, más que estrella, yo diría que hay un tema de adaptación más fácil al inglés. O sea, yo creo que partiendo por algo, o sea, tú todo lo que compras en electrodomésticos viene en inglés. O sea, viene Play, viene Record, viene Power. O sea, no es que dices todo lo que compras de alguna manera está en una puerta en inglés. Entonces yo creo que eso habría que mirarlo como una posibilidad más de corte cultural. Perfecto. ¿Cómo se dice de inglés en los idiomas ahora para la globalización? ¿Nos lleva a hablar qué otros idiomas? A ver, yo creo que la globalización, partiendo por la declaración de Francis Fukuyama cuando cayó el muro de Berlín y se creía que llegamos al fin de la historia, el último hombre o al triunfo del capitalismo, indudablemente la globalización viene de la mano con el idioma inglés. Y eso se determina por las transnacionales de la información y la comunicación, como CNN, como BBC, como ABC, como CBS, que de alguna u otra manera lo que están recreando es una sociedad escrita, entendida, hablada en inglés. Entonces yo creo que en la globalización, aun cuando, insisto, China sea la primera potencia económica, existe un bloque de emergencia como es Indonesia, India, Rusia, Brasil. Para mí, o sea, el inglés seguirá siendo por muchos años la lengua predominante y la lengua, si cabe el término, creo que el término adecuado es la lengua estándar. Perfecto. ¿Consideras que es necesario saber por lo menos unas cuantas palabras de otro idioma? Indudablemente, porque yendo a lo cotidiano, si tú vas a comprar un electrodoméstico donde no es la propiedad intelectual desarrollada en nuestro país y todo el manual viene en inglés, a veces inglés-español, pero todos los botones todos están en inglés. Entonces yo creo que es necesario indudablemente no solo aprender algunas palabras, sino tener ciertas cuestiones básicas de comunicación como saludos, como preguntas claves, etcétera, etcétera. Pero sí es indispensable un segundo idioma. Perfecto.